Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, martes 18 de noviembre. Para este día, el estudio de la lección se titula El poder del ejemplo. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por su infinita misericordia, por habernos llamado a ser parte de su pueblo, de ser representantes suyos aquí en esta tierra llena de violencia y de pecado. Gracias, Señor, porque no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos instruye, nos envía a hacer su voluntad. Suplicamos sabiduría, Señor, para ser capacitados, para continuar esperando ese día cuando lo veamos venir e ir con usted y vivir en la Canaán celestial. Gracias, Señor, por amarnos, protegernos y hacernos parte para poder llevar las buenas nuevas a otros. En el nombre de nuestro Señor Jesús le damos las gracias. Amén. El poder del ejemplo. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿qué ejemplo estoy dándole a mi familia? Con los míos, con mis hijos, los nietos. ¿Qué ven? ¿Qué ven ellos? ¿Qué legado les estoy dejando? Lo más importante no es el dinero, las posesiones, las herencias de propiedades, no. El más grande legado es haberlos instruido para que ellos fomenten un carácter que agrade a Dios. Lo demás viene por añadidura. Así que, hermanos, hermanas, amigos, nuestro ejemplo tiene un poder tan grande, ya sea para bien o para mal. Pero no olvidemos, vamos a tener que dar cuentas, porque el Señor nos preguntará: ¿qué hiciste con la familia que te di? ¿Hacia dónde los dirigiste? Pensemos, porque llegará el momento en que tendremos que decirle a Dios, y Él lo sabe, todo está siendo registrado. Pero veamos el ejemplo de estos dos líderes jóvenes, Caleb y Josué. Vayamos un poquito desde su temprana edad, cuando Moisés los llama
para que sean parte de los que van a ir a reconocer la tierra. Así es de que veamos a Josué y también veremos a Caleb. Fueron seleccionados muy jóvenes para hacer esa labor. Pero Josué ya, él había sido llamado a ser el ayudante, vamos a decir, de Moisés. Andaba con este gran líder, Moisés, aprendiendo de su maestro, y su maestro guiándolo por ejemplo, por palabras, por consejos, preparándolo para que fuese un líder. Así es de que vemos que Josué fue seleccionado para seguir a Moisés. Y durante toda su vida adulta estuvo estrechamente vinculada a él. También, a pesar de su falta inicial de experiencia, estaba en el proceso de crecimiento. Fue elegido por Dios, porque fue un hombre espiritual. En consecuencia, su vida no estuvo impulsada por ninguna ambición terrenal o de satisfacción personal. Al ver las cosas desde una perspectiva espiritual, Josué vivió para la gloria de Dios, priorizando lo que era verdaderamente importante. Finalmente, Josué aprendió de sus propios errores. Después de la muerte de su líder Moisés, de su maestro, Josué todavía era un líder en formación. Esta idea se hizo evidente en la conquista de Jai y el incidente de los Gabaonitas. ¿Qué pasó con los de Jai? Se dejó llevar nada más por lo que otros dijeron. No necesita mandar todo el ejército, manda pocos porque vamos a tomarla. No consultó a Dios. Lo mismo con los de Gabaón, que llegaron e hicieron un acuerdo sin haber consultado a Dios. Todavía ese líder estaba en formación y él aprendió de sus errores. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿O qué aprenderemos nosotros de los errores de ellos? Porque como vemos, el poder del ejemplo. Ahora el Señor Jesús que nos dice, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿De quién también debemos aprender nosotros? ¿Quién es nuestro líder? Se llama Jesús. Veamos, sigamos en la vida de estos dos gigantes espirituales, Josué y Caleb, porque esa fue la herencia que ellos le dejaron a sus descendientes, a sus hijos. Y veremos si alguien de sus hijos siguió ese ejemplo. Veamos. Por lo menos vamos a ver 5 cosas de la experiencia del testimonio de estos dos hombres. En primer lugar, los hechos de la vida importan menos que la forma en que los recibimos. En un mundo caído, los hechos suelen ser duros, pero la revelación divina nos proporciona el lente adecuado para verlos
en la perspectiva correcta. En segundo lugar, la fe no ignora los hechos, simplemente ofrece un ángulo diferente de comprensión. Ellos lo miraban de una manera para agradar a Dios. No se ahogaban, sino que al depender de Dios, al tener a Dios en su corazón, todas las cosas le venían a bien. En tercer lugar, en vez de quejarnos, estamos llamados a confiar y someternos a los planes de Dios, que siempre son mejores que los nuestros. Y eso hicieron ellos. Por eso los planes, los problemas, las dificultades no los ahogaron, sino que los hicieron crecer en fe. ¿Por qué? Porque buscaban el consejo, la dirección de Dios. En cuarto lugar, las bendiciones llegan a quienes permanecen plenamente en el Señor. En el ámbito espiritual, muchas personas ven que su fe se debilita con el tiempo a medida que pierden lo que decimos, su primer amor. Sin embargo, tal pérdida de amor y fe no fue el caso de Josué y Caleb, quienes mantuvieron su fe y su compromiso total con el plan de Dios durante toda su vida. Ellos permitieron que su fe amoldara sus caracteres a la semejanza de verdaderos hijos de Dios. Y por último, la vida en todas sus dimensiones debe vivirse de acuerdo con los planes establecidos por Dios, no motivados por la ambición codiciosa y egoísta. Las vidas de Josué y Caleb ejemplifican lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Así vivieron estos dos líderes que salieron de la esclavitud de Egipto, fueron liberados, probados en el trabajo, y salieron ellos dos aptos para seguir como líderes, guiando a su familia primero y siendo líderes en el pueblo de Dios. Veamos aquí a Caleb. Recuerde que Caleb, Dios le prometió que los pies donde él caminó serían su herencia. Él dijo: tengo la energía como cuando fui enviado por Moisés. Dame mi herencia, le dice a Josué. Josué le entrega ese cerro. Dame ese cerro. Con la ayuda de Dios lo conquistaré. Y así fue. Pero más adelante, no muchos años después, entonces dijo Caleb, estoy leyendo Josué 15, versículo 16, que le dice: entonces dijo Caleb, al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Aquí vemos a un padre preocupado. ¿Qué será de su hija? ¿Quién será su esposo? ¿Será un hombre valiente, temeroso de Dios? ¿O en qué manos caerá?
Recuerde que él había siempre guiado a su hogar en obediencia a Dios. Pero él aquí dice: al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Ha de haber sido una hermosa mujer. ¿Y qué pasó? Otoniel, hijo de Cenaz, Cenaz era hermano menor de Caleb. Así es de que Otoniel era primo de Axa. Y dice que Otoniel fue el valiente, es el líder que llegó y tomó Axa, tomó Kiriat Sefer, y entonces le fue dado, de acuerdo a la palabra de Caleb, su hija. Ahora, aconteció que cuando llegó Otoniel por su esposa a casa de Caleb, cuando se la llevaba, dice, la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. No era Otoniel, no era perezoso, era un hombre que le gustaba el trabajo. Le dieron las tierras del Negev, dice. Eran unas tierras secas, desérticas. Así es de que Otoniel le dice ahora a su esposa: pídele a tu padre que te dé donde hay agua, que te dé pozos. Ella se bajó del asno y su padre Caleb le preguntó: ¿qué tienes? Concédeme un don, respondió ella, pues que me has dado la tierra del Negev, o sea, tierras secas, desérticas. Concédeme un don, respondió ella. Dame también fuentes de agua. Él vio que lo que pedía era algo bueno. Él entonces le dio fuentes de arriba y las de abajo. El mismo principio de su padre. Dame el cerro. No, ella no dijo: ¿por qué me diste estas tierras áridas? Dámelos, los acepto con amor. ¿De quién había recibido ese espíritu esta joven Axa? Del ejemplo de su padre. Nada lo detenía a él y a ella tampoco. Solamente le dijo: me has dado tierras áridas, está bien, solamente te suplico que me des fuentes de agua para trabajarlas y que sean productivas. El padre le dijo: muy bien, hija, aquí tienes las fuentes de arriba y las fuentes de abajo para que eches a andar los proyectos que tienes. Ahora, más adelante, ¿qué de Otoniel? Otoniel era sobrino de Caleb. Ya ellos habían hecho su hogar. Otoniel y la hija de Caleb, Axa, vivían ya
Y miren, aunque aquí no aparece esa parte, pero tan pronto como el pueblo de Israel, las tribus, tomaron posesión de Canaán, vivían a gusto, cómodos, empezaron a apartarse de Dios. Empezaron a adorar a los Baales y a los ídolos de Acera, a las imágenes, dice ahí, de Acera. No habían pasado muchos años y empezaron entonces los de Mesopotamia a incursionar en ese territorio de ellos. Y por 8 años estuvieron siendo prácticamente siervos los israelitas de los mesopotámicos. ¿Por qué? Porque Dios apartó su protección de ellos a consecuencia de la idolatría en la que cayeron. Allí nos lo dice en el libro de Jueces, capítulo 3. Vamos al libro de Jueces, ahora veamos, porque nos está ya llevando ahora qué pasó con ese pueblo. El pueblo de Israel, ¿qué pasa ahora con nosotros como adventistas del séptimo día? ¿En qué hemos caído? Porque el Señor ahora nos describe a nosotros como tibios, viviendo con el mundo y queriendo vivir con Dios a la vez. No podemos servir a dos señores. O amamos a uno y desechamos al otro. Y estamos amando más al mundo. Por eso el espíritu de profecía nos dice que ese abismo que había antes con el mundo se ha ido cerrando. Y ahora el pueblo ya no se sabe si es pueblo de Dios o es del mundo. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestra mente a lo que el mundo nos ofrece. Veamos qué nos dice en el libro de Jueces, capítulo 3. Y mire lo que nos dice. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Aquí no estamos hablando de un pueblo que muchos siglos después de que entraron a Canaán. No. Pocos años después fue esto. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. ¿A quién levantó Dios para que fuese su libertador? Sigamos leyendo. Dice el verso 8. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron, ¿cuántos dice? 8 años. Entonces, versículo 9, al verse en esa situación, dice el verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, ¿a quién levantó? A Otoniel,
¿Cuál Otoniel? Ahí lo dice, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otoniel, el joven que tomó la tierra de Kiriat Sefer, es el mismo Otoniel al cual Dios llama para liberar de los mesopotámicos a su pueblo. Y vemos, y sigue diciendo, que dice, levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel fue el primer juez allí en Israel. Y sigue diciendo, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán-Risataim, y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Por qué Dios eligió a Otoniel? Porque dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. Él era temeroso de Dios. Él tenía a Dios en primer lugar. Él y su casa sirvieron a Dios como su tío lo había hecho. El ejemplo que miraba en estos mayores, Josué, Caleb, ellos fueron los que a través de su testimonio hablaban diciéndole, sobrino, adelante, mantente fiel a Dios. Y toda esa familia. Así nosotros ahora. El ejemplo que damos es poderoso para guiar la vida de los niños, de los jóvenes, de nuestros hijos, por el camino del bien. Pero si hacemos lo contrario, también es poderoso para desviar la vida de los demás. Por eso dice la lección, el poder del ejemplo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, su hijo espiritual? Mire lo que le dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le está diciendo, te he observado que tú mantienes una fe buena, una fe no fingida. Te has entregado a Dios en tu juventud. Lo veo. Por eso le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué le está diciendo? Tú vistes el testimonio de tu abuela, el testimonio de tu madre, y ahora está en ti esa misma fe que tuvo tu abuela, que tuvo tu madre, ahora la tienes tú. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así como Pablo, el apóstol Pablo, da este consejo a Timoteo, nos lo da a nosotros. El ejemplo de qué líder sigues. ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Quién te ha enseñado las cosas de Dios? Como dice aquí, la abuela y su madre le entregaron la antorcha de la fe a su nieto, a su hijo, Timoteo. Tú tienes una antorcha. ¿A quién se la has entregado? ¿Qué han visto en ti tus hijos, sobrinos? Dice, entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado? Es de pregonar las buenas nuevas de salvación. Pero también nos dice, piensa en los desafíos que se transmiten a la próxima generación. ¿Has transmitido confianza, fe en ese Dios al cual tú sirves? Las próximas, los jóvenes, al asumir sus responsabilidades en la causa de Dios, van a acordarse de los ejemplos, de los consejos, de los regaños que recibieron de sus mayores. Por eso nos dice, ¿qué podemos hacer a fin de facilitar ese proceso y formar a los jóvenes para que asuman un liderazgo consagrado? Veamos qué consejo nos da el espíritu de profecía para el día de hoy. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente, el gran general de las huestes, que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo parecen ser invencibles. La ley de Dios es anulada y los que desean cumplir su deber han de estar siempre listos para hablar las palabras que Dios les dé, y no palabras de duda, desánimo y desesperación. Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 356. Sin embargo, entre los 12 que vieron la tierra hubo 2 que razonaron de otro modo. Más podemos nosotros que ellos, como lo dice en Números 13:30. Decían, considerando que la promesa de Dios era superior a los gigantes, las ciudades amuralladas o los carros de hierro. Para ellos, su palabra era cierta. Aunque compartieron con sus hermanos los 40 años de peregrinación, Caleb y Josué entraron en la tierra prometida. El primero, tan valiente como cuando salió de Egipto con las huestes del Señor, pidió y recibió como porción suya la fortaleza de los gigantes. Gracias al poder de Dios, expulsó a los cananeos. Fue dueño de los viñedos y bosquecillos de olivos que sus pies habían pisado. Aunque los cobardes y rebeldes perecieron en el desierto, los hombres de fe comieron las uvas de Escol. No hay verdad que la Biblia presente tan claramente como la del peligro de apartarse, aunque sea una vez, de la justicia, peligro que afecta tanto al culpable de la mala acción como a todos los que están al alcance de su influencia.
El ejemplo tiene un poder extraordinario y cuando se pone del lado de las malas tendencias de nuestra naturaleza, su poder llega a ser casi irresistible. Este consejo se encuentra en el libro de la Educación, página 149. Miles aceptarían la verdad si pudieran hacerlo sin negarse a sí mismos, pero estos nunca contribuirán a la causa de Dios. Jamás saldrían valientemente al encuentro del enemigo, el mundo, el amor a sí mismos y las pasiones de la carne, confiando en que su divino director les diera la victoria. La iglesia necesita fieles Caleb y Josué, que estén juntos a aceptar y que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones. Pasa y ayúdanos. Ese es el clamor, ese es el llamado. ¿Responderás? Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Hermanos, la pregunta es: ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Qué ejemplo estoy dando? Todo el que me ve verá en mí a un hijo de Dios o a un mentiroso. ¿Qué refleja mis palabras? ¿Qué reflejan mis actos? ¿Qué refleja mi hogar? Pregúntese, porque no nos engañemos. Un medio cristiano no entra al reino de los cielos, no entrará a la Canaán celestial. Imposible. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Volveos a mí, yo os redimí, mío eres tú. Yo te he dado el ejemplo. Ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también viváis. Todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y dar un testimonio correcto de que Cristo es el Señor de mi vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.